Ale, muchísimas gracias por charlar con nosotros un ratito hoy. Claro, Tengo vosotros. que decir que me ha gustado todo del cortometraje y tengo bastantes preguntas, así que Muy espero bien. que tengamos tiempo para que las puedas contestar. Y bueno, realmente el año pasado pudimos ver Unicorns, que era un largometraje bastante intenso, así por hacer un resumen muy breve y sin hacer spoilers, por si alguien Ujú. todavía no lo ha visto, que estaba interpretado por Greta Fernández. Y ahora, en cambio, nos traes una obra que es un cortometraje, la gran obra concretamente, que son 20 minutos, que yo tengo que decir que esto que te sientas y no te da tiempo a echar la espalda atrás, porque yo la tensión he estado siempre así como a ver qué más va a pasar. Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué tiene el cortometraje que te hace volver continuamente a crearlo? Pues es un espacio en el que no existe la presión, en el que básicamente te diviertes y que sirve también para probar cosas que quizás no puedes probar pues en un largometraje porque hay unos intereses diferentes. Entonces el cortometraje al final es libertad y el largometraje, pues de momento a lo mejor, pues yo qué sé, cineastas de la talla de Sorogoyen o Almodóvar o Amenábar o Bayona lo ven diferente y para ellos también es libertad del cortometraje. Pues cuando empiezas es más complicado. Ujú, Pues hay una serie de presiones, hay un calendario, hay una limitación también de recursos. Un cortometraje si acaba en un cajón no pasa nada. Una peli si acaba en un cajón pues te pone una cruz y posiblemente nunca más vayas a dirigir pelis. Entonces ujú, es otro animal completamente diferente. Y luego pues también hay historias que es que no merecen la pena ser contadas en largometraje. Hay ujú, esta idea de que el cortometraje es un género menor, pero por otro lado también es muy difícil hacer cortometrajes y a ujú, veces condensar una historia en 15, 10, 20 minutos, ¿no? Con el problema añadido, pues que tienes que trabajar pues dentro de la precariedad y luego además pues por cuestiones narrativas, si hay un error quizás difícilmente te recuperes. Sin embargo, en pelis, pues si hay errores, parece, bueno, esto lo salvaremos luego, esto no ha quedado tan ujú. bien, pero luego más adelante ahí está esta escena que es más poderosa y más o menos, bueno, al final igual me pone un bien, un notable, no va a ser excelente, pero pase, ¿sabes? O no se nota tanto, ¿no? Entiendo que la Exacto. complejidad que tiene el cortometraje realmente es que cuentas también con muchos menos recursos, porque es cierto que el cortometraje, como bien dice, no está, voy a decir, bien visto con muchísimas comillas. A mí la verdad es que el cortometraje es algo que disfruto muchísimo porque creo que tiene una complejidad asociada de contar una historia en muy poco tiempo, que llegue, que se condense, que tenga una intensidad, que tenga y que deje un mensaje. Y es cierto que hay cortometrajes que se crean expresamente pues, para vender un proyecto futuro de un largometraje, ¿no? Y yo muchas veces pregunto, ¿este cortometraje qué es? ¿El principio, el trocito de en medio o el Ujú. final, ¿no? Del Claro. largometraje. Pero viendo la gran obra, yo realmente no he sentido la necesidad de pensar en más. O sea, he tenido suficiente, me he quedado muy contenta con lo que he visto, he podido pensar, reflexionar y he disfrutado de los 20 minutos a tope. Y ya, Muy y bien. ahí se queda. Es Pues ya esa la está. idea, ¿verdad? Sí, esa es la idea. Sí, Perfecto. no hay previsión de hacer una versión largometraje del cortometraje. Sí que es cierto que a raíz de lo de Sundance, pues haces reuniones y te piden, oye, ¿dónde está la versión largometraje de esto? Y bueno, les aclaro, no hay versión largometraje, pero sí que pues puedo trabajar en algo que tenga un tono parecido de suspense, que trate temas de clase o de racismo, eso no hay problema, pero son, en cualquier caso, serán películas independientes, ¿no? Que Mm, no es como, pues yo qué sé, Madre, por ejemplo, ¿no? Que sí. esos 20 primeros minutos del cortometraje pueden ser el principio de la peli o algo así, no, no. Ujú. Claro, yo Sí, creo que quizá por eso también estamos más acostumbrados, cerdita, madre, exactamente, ¿no? A tener que ciertos ujú, cortometrajes que luego acaban en largometrajes maravillosos.
Y entiendo Sí, que también, pues, la pregunta muchas veces, pues, se dirige hacia ahí, inevitablemente, ¿no? Pero bueno, claro, yo ciertamente aquí me he quedado, más que conforme, no diría encantada con el proceso que he visto, y tengo que preguntarte, ¿cuántas claro. llamadas has hecho y cuántas cervezas has prometido? Porque todos sabemos cómo funciona todo el cortometraje, y tienes un plantel serio, muy, muy serio, y entonces entiendo que eso ha tenido también un coste. Sí, a ver, todo ha sido pues posible gracias a la generosidad del equipo, tanto del elenco como pues del crew, ¿sabes? O sea, no sé, gracias a Dios en este país hay gente que entiende pues que en el cortometraje nos movemos pues en parámetros muy precarios y los aceptan, ¿no? Es así de extraño. Hay ese deseo de hacer cosas por amor al arte, que si fueras a otro lugar y dices, ¿pero qué? ¿Que tengo que currar sin cobrar? ¿Qué me estás contando? Pues Ujú, no, aquí lo consigues y supongo que sucede pues desde el momento en que tú te presentas también pues como cabeza visible del proyecto y entienden que tú tampoco estás cobrando nada y estás poniendo tu tiempo y tu disposición y tus energías y el talento más o menos que tengas a disposición del cortometraje, pues la gente también se vuelca, ¿no? Y con cierto riesgo, pues porque, claro, te intentas pues, hacer ese encaje de bolillos para unas fechas y luego puede ser que al dire de foto, a la dire de foto le salga un gig que es pagado y entonces es que no hay mucho, ni siquiera hay enfado posible, está todo sobreentendido, que 2 días antes de empezar alguien se te puede ir del equipo, ¿no? Pero bueno, lo tiras adelante. También en este proyecto, pues me apetecía. Yo todos los cortometrajes que he hecho han sido todos presupuesto cero. Me parece que había uno que conseguí 2.500 euros del ICEC, pero el resto no. Y en este caso, pues cuando Lluís Quílez dijo, mira, yo no voy a poder hacerlo porque estoy con mi serie, yo creo que toca temas que has tocado tú en tu filmografía, tal, hay un dinero. No era muchísimo, pero era un presupuesto que yo nunca he tenido para hacer un cortometraje. Y entonces, pues me apetecía, pues, picar a puertas y decir, oye, eh, pues, ¿por qué no? ¿Sabes? Pues ¿por qué no Daniel Grau no va a querer hacerlo? Entonces yo pensaba que sí que iba a querer hacerlo. Luego a lo mejor te dice no, o no me encaja, pero a mí el proyecto me parecía muy atractivo. Y entonces pues también ujú. se lo intentas vender, la productora también pues ayuda, pero sí, todo dentro de los parámetros de la generosidad. Totalmente. Es cierto que tenéis pocas localizaciones, no necesitáis más de lo que tenéis, pero claro, teniendo en cuenta el guión y de lo que estáis hablando, os hacía falta una localización bastante posh, o sea, como muy de alto standing. Encontrar esas localizaciones entiendo que no es un trabajo nunca fácil, ¿no? Tener un permiso para grabar X días. ¿Ha sido quizá eso una de las cosas que más os preocupaba en un principio, encontrar el lugar ideal? Sí, era una de las cosas difíciles. Y por presupuesto tampoco podíamos construir una mansión, así que teníamos que. Okey. La verdad es que sí, fui a ver muchas casas muy guays, Bonita, iba a decir. bonita, Exacto, iba a decir muchas cosas casas de bonitas. ricos y ricas, casas muy guays, sí, tanto en Madrid, que la primera idea era rodarlo en Madrid, luego lo vimos a Barcelona por cuestiones, a mí también me facilitaban bastante la vida. Eh, y surgió un poco pues por casualidad sí, hubo pues esta chica, Olga, que es la directora de producción, que había trabajado para el SCAC y había visto muchísimos cortos y entonces le vino a la cabeza un cortometraje de terror que se había rodado en esta mansión y cuadró todo. La fuimos a ver. Había otras posibilidades, pero en cuanto vimos esta enseguida es que era, ¿sabes? Estaba ahí y decía, hostia, esto es lo que me había imaginado, aquí estos tiros, que más o menos tal. Y luego una vez tienes la localización, reajustas, que es súper Ujú, importante, ¿no? Dices, bueno, yo quería hacer esto como una partida de ajedrez y los planos así bastante cartesianos, ir de 90 grados a 45, tal. Y veías otras fisionomías que decías, ostras, aquí esto no es posible, ¿no? A ver cómo lo hago. Pero si no hay otra opción, me tendré que adaptar. Y en ese sentido da pues mucha tranquilidad ver que te vas a tener que adaptar, pero que la localización también da para mucho de lo que tú habías ujú. imaginado. Eso es muy guay. Mm. Tiene mucho juego, mucho exterior, mucha línea limpia.
Al final introducís muchos términos artísticos, además de un alto nivel, ¿no? Se mencionan nombres de artistas impensables, no de gestionar un cuadro suyo, ni muchísimo menos. Y entonces, claro, se espera también ese nivel visual en la casa. Impecable, yo tengo que decir que Melina Matthews es un espectáculo verla. Se lleva de calle perfectamente el escenario, el sitio, se planta delante de la cámara y dices, es que esta mujer pertenece a esta casa y a esa conversación, ¿no? que está teniendo en 200.000 idiomas, que eso también es algo por lo que quería preguntar. ¿Ese plurilingüismo venía ya de base en el guión o habéis ido añadiendo porque habéis necesitado A esa ver, era una de las multiculturalidad? cosas que, pues, que yo les comentaba a los productores. Al final, al vivir en Estados Unidos y también pues más o menos, tampoco sé cómo funcionan las cosas, pero a veces tienes intuiciones, ¿no? Y si quieres darle cierta internacionalidad al cortometraje, pues yo sí que decía, mira, yo quiero que o el marido o la mujer hablen inglés y no solo por el tema eso de que ya los escuchas y sabes qué tipo de familias son, ¿no? Ahí ya Ujú, había una cosa por el hecho de que va a ayudar al cortometraje a viajar y no lo acababan de ver, pero bueno, al final, pues si lo estás dirigiendo tú, aunque tienes que pelear ciertas cosas, pues hay algunas que no ganas y otras que tienes que ganar a toda costa y para mí esa era una de las cosas que tenía que ganar a toda costa y luego pues también que son los idiomas del colonialismo, me apetecía ujú, tenerlos, tanto el español como el inglés como el francés en un cortometraje de este tipo que al final habla de la lucha de clases y de racismo, pues me parecía bastante básico, ¿no? ujú, Y luego, pues Melina es que es un regalo. Ella, claro, creció en Barcelona, así que de base, pues habla español y catalán, y luego, pues con un padre galés y una madre francesa, pues le han venido cuatro idiomas así así fácil. dados, que está súper bien, da mucha envidia. Y luego, aparte de eso que le ha venido dado, pues el talento también innato que tiene para actuar es que es una maravilla. Y luego, es claro, la ves. Y es que no tiene nada que ver con el personaje que hace ella, ¿sabes? O sea, es otro rollo completamente. Y dices, jo, vaya transformación. Así que súper contento de haber trabajado con ella y más allá de eso, por todo lo que aporta, ¿no? Que estás en set y hay pues ideas que te dice, o esto, o claro, aquí a lo mejor lo veo un poco descompensado aquí, a lo mejor yo pues podría decir un poquito más aquí o allá, y tú te lo quedas pensando y dices, ostras. ¿Sabes? Todo lo que dice no da puntada sin hilo, ¿sabes? O sea, Ujú. Al final estás trabajando con muy poquitos actores y con actores con mucho bagaje, entonces entiendo que eso también aporta en positivo. Siempre al ser también un proyecto más chiquitito, en el que todos estáis luchando, ¿no? Porque salga, que al final no es un trabajo que tengo, como tú dices, que me pagan, que tengo que estar aquí tantas horas, tengo que hacerlo y marchar a otra cosa, sino que al final estás poniendo también un poquito de tu espíritu ahí y se tiene que notar en el rodaje. Comentabas los idiomas, ¿no? Ese colonialismo. Yo veo muchísimo norte y sur, es como ese roto que hay no solo en la vivienda, sino también en las conversaciones, el hecho de que ellos, digo los dueños de la casa, entiendan que hablando en un idioma no se les va a comprender, es decir, que esa barrera idiomática los pone un poco por encima. Me gusta mucho cómo se va gestionando, ¿no? Y que luego el chico diga, pues ha dicho esto tal, tal, y con el padre, y claro, y ellos al final sean los que desconocen el idioma y los que no se están enterando de absolutamente nada de lo que el padre y el hijo están contando. Aparte de eso, que creo que marca muchísimo la atención, la edición de sonido, la banda sonora, o sea, es como ahí de fondo que te tiene machacada continuamente diciendo va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo. Es cierto, están pasando cosas, pero quizás no lo que tu mente imagina, llena de prejuicios total y absolutamente, ¿no? ¿Habéis trabajado la banda sonora o esa edición de sonido a posteriori, una vez que habíais grabado, tú ya tenías en mente, necesito que sea incisiva aquí y aquí? Es algo que ha llegado luego en postproducción. mitad y mitad. Ujú, Yo cuando empiezo a trabajar en el cortometraje y bueno, recibo este guión de 29 páginas, al final también por cuestiones de producción y que no había dinero, pues se tuvo que rodar en 4 días. Hago una versión de 18 páginas en la que ya se reajustan cosas, se mueven, se crean nuevos elementos y demás, pensando
en esa partida de ajedrez que yo tenía en mente, porque al final para mí el cortometraje siempre ha sido una partida de ajedrez de fichas blancas contra fichas negras o de norte contra sur, en función de cómo esté el tablero. Y la manera de también visualizarlo es así, ¿sabes? O sea, pues con planos, yo les digo en planos un poco cartesianos porque intentan buscar ángulos o rectos o de 45 grados, todo bastante geométrico, ¿no? Y dentro de esa partida de ajedrez que yo imaginaba con el guión, que luego evidentemente depende de la localización y de muchas cosas, poderlo llevar a cabo, pues sí que hay el reloj Fisher, ¿no? Tú cuando juegas una partida de ajedrez es clac, clac, mi turno, tu turno, clac, clac. Y, y luego, pues también, bueno, esto es algo ya. Cuando era pequeño teníamos ese reloj en la habitación y a veces estaba yo, pues, y sí que recuerdo que ese clac, clac me hacía ser más introspectivo de alguna manera, porque estás ahí con tus pensamientos y estás escuchando eso. Lo que pasa es que el reloj no funcionaba y bueno, en una de las películas que escribí que se llama We Are Living Things, una parte de la banda sonora eran unos tambores y entonces le pedí a Mehdi, que es el compositor, si me podía ceder simplemente este pum, 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 y a partir de aquí pues empecé a jugar. Lo empecé a poner aquí, empecé a poner allá, con la idea de que fuera pues el que marcara el tono, como ¿sabes? Este reloj Fisher del que te hablo. Y funcionó mucho mejor con los tambores que con el clac clac del reloj. Eso lo probé y dije, esto no funciona. Y A luego, pues mí, una vez estaban los arreglos, vale, voy a poner aquí, y aquí, aquí, aquí. Le pedí pues a Namina que hiciera unos pizzicatos así con cuerdas para ujú. crear extrañeza y lo añadió por encima que creo que le va muy bien porque te marca ciertos puntos de rareza y así se gestó un poco la banda sonora. Que al final la mantenéis muy continuada, entonces es como que te mantienes los 20 minutos. Quizá al principio no se nota, no la tienes tanto, pero en cuanto llegan a la casa y él dice, no pueden entrar en la casa, ¿no? El coche viene, con el momento en el que entra el coche, dices tú, a partir de ahora ya no voy a descansar, ¿no? Mentalmente, ese ruido de fondo que tú mismo gestionas y generas Ujú. conforme a lo que estás viendo. Una última pregunta y Claro. ya te dejo marchar. ¿Hay alguna cosa que, por motivos de presupuesto, de tiempo, justo se te haya quedado en el tintero que digas: "Esto me he quedado con las ganas de tenerlo o de ponerlo"? Sí, sí, sí. No podía tener dos Teslas por cuestiones de presupuesto, entonces para mí era importante pues que dijera, ese es el Tesla el que te gusta y que dijera, sí, pero a mí me gusta en rojo, me gusta en dorado, pero entonces Ujú, ¿qué? ¿No lo quieres? No, sí, sí, lo quiero, luego ya lo pintaré, ¿no? Entonces en el plano final, pues hubiera sido el color que hubiera dicho, dorado, rojo o verde. ujú, El Tesla que pasa por el plano final me gustaría que hubiera sido de ese color. Lo que pasa es que no podíamos tener solo un Tesla solo para hacer ese plano, que es un capricho, ¿no? Que en una película tampoco es gastar. Y entonces utilizamos el mismo Tesla del mismo color y da frutos a malos entendidos, porque en mi deseo era el sueño de poder tener el Tesla dorado, el Tesla rojo, se ha escapado por el cuadro, ¿no? ujú, Pues, también la tesis era un poco pues de Lluís y creo que está muy bien encontrada, pero por cuestiones de presupuesto no se pudo. Y entonces hay gente que dice, estos son los dueños de la casa que seguramente van a vender el cuadro ya, ¿no? Ya lo van a mirar si es falso o ujú. verdadero, ¿no? Y eso es un poco la frustración que me quedó por temas de presupuesto.